muchos que empezamos a ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos dimos cuenta que Rusia no llevaba la bandera de Rusia, no se llamaba Rusia, sino que se llamaba Comité Olímpico Ruso. Que los rusos la llevan. Uno lee cuando están participando los atletas rusos el ROC, R-O-C, que por sus siglas... Comité Olímpico Ruso. No. Entonces aquí uno Salfate se pregunta de inmediato por qué hubo ese cambio y por qué finalmente la federación de este país está castigada. Explique. Así es. ¿Quiere que explique de inmediato? ¿A qué se debe? Eso fue como... No lo leí. ¿A qué se debe esto? Ya, en cuento corto. Les digo la historia desde el principio porque esta es una trama rusa bastante interesante. Desde los bolcheviques, nada menos. Ni la Rosa de Guadalupe ha tenido un capítulo como este. Remontémonos hacia el año 2017, cuando muchos comunicados de prensa del Comité Olímpico Internacional empezaron a hablar que habían muestras de dopaje positiva que afectaban a los atletas rusos. Esto a raíz de muestras congeladas de orina que se habían tomado desde los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y también los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Bueno, después de Londres, en Rusia, venían varios eventos deportivos muy importantes, entre ellos el Mundial de Fútbol que se realiza en el año 2018. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Tenemos que brillar, tenemos que seguir adelante. Todo esto en el contexto también de un caso emblemático que se salió a la luz de Tatiana Lebedeva, que es una de las mejores saltadoras de la historia de Rusia, que salió positiva en su dopaje y de hecho ella tuvo que devolver sus 2 medallas en esa época porque claramente había hecho esta trampa. Continuando con esta trama, para poder encubrir estos casos de positivos, empezaron a hacer algunas coimas, algunos personajes importantes, como por ejemplo el presidente de la Federación Internacional de Atletismo y otros personajes para que esto pasara piola. Sin embargo, la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, hizo una investigación tan acuciosa que finalmente logran descubrir toda esta trama de encubrimiento de casos de dopajes positivos y ahí es cuando se penaliza a Rusia, en donde no puede ocupar en un principio durante 4 años. A Rusia quiere decir que el Estado del oso está aprobando esto. Había un encubrimiento por parte del Estado. De hecho, el director del laboratorio de Moscú, que también estaba metido en toda esta trama de encubrimiento, es quien termina finalmente finalmente prestando declaraciones y diciendo efectivamente aquí a través del laboratorio se hicieron algunos movimientos para que esto no se supiera a través de la prensa. Bueno, este hombre al final tuvo que arrancar a Estados Unidos para que Rusia no siguiera en su persecución, pero finalmente este fue el contexto del escándalo a grandes rasgos, ¿cierto? Hay otros detalles entre medio, pero esto hace que finalmente Rusia quede castigado en un principio por 4 años y luego le bajan ese castigo a 2 años y hasta el día de hoy vemos que la Federación de Atletas Rusos, el comité, digamos, no puede participar ni usar la bandera de Rusia ni cantar el himno nacional. Oye, pero no es lo mismo con otro nombre. Es exactamente lo mismo con otro nombre. ¿Cuál es el castigo? Claro, ninguno. Es un castigo que era de 4 años, que baja a 2, como bien dice Monty, donde además a toda la teleserie que ella suma, que ella nos contaba, súmale que acá se empezaron a esconder las evidencias. Claro. Se empezaron a esconder las carpetas, porque en el fondo lo que estaban generando, en palabras súper simples, eran máquinas del atletismo, máquinas deportivas para empezar a ganar medallas. Para tener justamente el medallero y decir, somos los número 1, le ganamos a Estados Unidos, tenemos más medallas. Trampeando a 1000. Eso es tremendamente grave. Ahora, es un castigo, un saludo a la bandera, como decimos acá en Chile. O sea, bueno, digamos que esto desde la época de Iván Drago viene haciendo estas cosas de estar drogando atletas. Pero Rocky ahí... Eso sí, Rocky supo hacerlo, pero lo viene haciendo de siempre. Ahora, este castigo que en realidad es como tú decías, un saludo a la bandera, no sé si sería igual si el país que comete esta infracción fuera no uno de los cabezas de serie, puedo decirlo así, de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, si hubiese pasado en Chile, yo creo que nosotros no nos dejan participar. De ninguna forma. Entonces, me parece que es como... Pero aquí... Es como, perdón, como en el fútbol, para los equipos grandes o para los mejores tenistas, en todas esas cosas siempre ellos tienen cierto nivel de privilegio. Es que sabéis que empezamos acá a tapar algo que aquí es cuando uno da el ejemplo. Claro. O sea, y bueno, así si Messi lo pillan haciendo dopaje y él dice, usted no puede jugar a menos que vaya al registro civil y se cambie de nombre, porque el que está castigado es Messi y no Juan Pérez, que es como se llama ahora. Claro. O sea, a mí me parece que la nobleza de los Juegos Olímpicos se acaba de ir al carajo. Sí, pero los Juegos Olímpicos no se pueden dar el lujo, perdón que lo diga así. Es que cualquier cosa que diga está mal. No, claro, sí, tengo. O sea, hablemos del negocio, pero no hablemos de cómo debe ser. Es que ese es el tema. Acá lo que se está cuidando es el negocio. Porque tú quieres que las marcas asociadas, que están asociadas a los importantes deportistas como la Federación Rusa,
estén dentro del Juego Olímpico. Por lo tanto, y ejemplo, dópense y si nos pillan, vamos por el Comité Olímpico y pasamos por debajo de la... Sí, pero según a quién pillan, po. Según a quién pillan, porque finalmente acá, como bien dice Lama, se está protegiendo un negocio y una expectación que tienen estos Juegos Olímpicos bajo este tipo de deportistas. Ahora, Rusia no sale del escándalo, porque de hecho hay un tenista de nombre Danil, no voy a pronunciar el apellido, perdón, Daniil Medvedev, justamente, el miércoles pasado tuvo un partido de tenis, le costó mucho, lo ganó, pero después vino otra batalla más grande. Revisamos el siguiente titular en Así Somos. Mira, dice así: Juegos Olímpicos. El tenista Daniil Medvedev, 2 del mundo, arremetió contra periodista chileno por pregunta estúpida, entre comillas. Esto estúpida según ellos. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a revisar la pregunta. Y ¿En ruso? Are the Russian athletes carrying a stigma of cheaters in these games after the scandal? Or how do you feel about it? That's the first time in my life I'm not going to answer a question, man. And you should be embarrassed of yourself. And I think you should wire him from either the Olympic Games, either the tennis tournament. I don't want to see him again on my interviews. Thanks, man. That's the first time in my life. That's the first time in my life. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta también, todo esto en el contexto después de un partido, ¿cierto? Era, de hecho, nuestra jefa nos aclaraba que era una conferencia de prensa donde un periodista chileno que aún no se ha logrado identificar bien le hace esa pregunta. Creo que la conversación queda abierta, a mi parecer, personalmente. Acá el periodista no está usando un cagüín, no está usando una información falsa, no está utilizando una artimaña muy extraña, está preguntando un hecho histórico. Perdón, ¿le puedo devolver la pregunta a usted como periodista? ¿Hay leyes en el periodismo que te dicen que uno no puede hacer ciertas preguntas? No, o sea, hay cosas que no se pueden preguntar. No hay una ley. Yo creo sí, las conferencias de prensa se manejan de distintas formas. Hay conferencias de prensa, yo nunca he estado en una olímpica, pero por ejemplo sí, en alguna ocasión para algunos artistas del Festival de Viña del Mar, por ejemplo, la gente tiene que saber quiénes van a preguntar antes y algunos te preguntan por dónde va tu pregunta. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, cuando a mí me toca hacer una entrevista a alguien de Hollywood, te establecen un reglamento y te dicen, ok, pregúntele a la película, pero no le pregunte sobre su reciente divorcio. Claro. Y yo tengo que firmar eso. Y me parece que las reglas del juego así están claras. Aquí debería suceder algo similar, porque no me parece tan rara la pregunta, que se ha desubicado en términos de la celebración del evento. Es súper necesaria. Pero me parece que ahí uno puede responder muy perfectamente y decir así, ¿saben qué? Yo no participé ahí, no estoy de acuerdo, es una lástima. Y... Claro, es que acá hay 2 puntos. Primero, yo soy el periodista, después le digo al señor Medvedev. Perdón, se me iba a preguntarle a usted también. No, se me olvida. Yo soy parodista. Soy de los mismos, soy parodista. Medvedev. Parodista, los que hacemos parodias. Sí. ¿Sabes lo que pasa? A mí me parece que acá hay un detalle que es importante. Primero, yo le hubiese dicho, a mí me enseñaron en primero en la universidad que no existen las preguntas estúpidas. ¡Pum! Y que hay así como, estudió. Y segundo, me parece que hay 2 cosas que son de contexto. Primero, el deportista cuando está en la conferencia de prensa esperan hablar del evento deportivo que se acaba de llevar a cabo. Claro. Entienden, así como a ti te dicen, oye, vamos a hablar de tal película, el divorcio personal de ese artista o actor no es importante a la promoción de la película. Esto es lo mismo, acaban de hacer el partido, acaban de verlo jugar y ellos esperan que las preguntas vayan ligadas a lo que se acaba de ver. Pero eso está pegando en el palo con las relaciones públicas. No, espérate un poco, déjame terminar. Cuando tú le preguntas, si yo estuviera ahí y sé que él estuvo dentro de los casos de dopaje, creo que la pregunta está en el contexto preciso. Cuando me enfrento a un deportista que esta información no la tengo, que a lo mejor no estaba dentro de los que se doparon, y le pido que se haga cargo de los que se doparon y me diga qué opina, lo estoy metiendo en un saco donde no tiene que estar. Claro. Entonces, por ahí va. Entonces, solamente para terminar, él demuestra una molestia, y quiero quedarme en ese punto. La molestia que él demuestra es lo que opina la Federación Rusa de estos temas. Él ni siquiera hace como una pausa, al tiro explota. Y me parece que ahí hay un detalle, porque da a entender que hay un discurso detrás de toda la federación respecto a un escándalo olímpico de esa magnitud. Creo que estoy comparando un poquito peras con manzanas, porque efectivamente él sí tiene un impacto más allá. Yo me voy. ¿No escuché risa atrás? No. Más allá de que él esté o no en el proceso de dopaje anterior, él está representando un país.
él en ese momento está ahí justamente, aunque no aparezca el nombre, aunque no aparezca el himno, está representando a un grupo que está en ese momento, luego de un tremendo Están tapando una trampa con otra. Tenés que hacerte cargo un poco. No, tenés que hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo desde la realidad, que te lo paso al tiro, Monti, desde el punto de vista en que finalmente él está ahí gracias a todo lo que pasó. No, él está ahí gracias a él. Gracias a su talento. Pero no se está representando él solo. No, Mike, de vuelta a clases de periodismo. Él no se está representando solo. Él está representando un país. Entonces, de vuelta a la facultad. Sí se tiene que hacer cargo de lo que... Sí, pero está representando, que me dicen clasificación individual, pero está ahí no por su nombre, está por su país. Tomás González fue a representar a nuestro país. No fue como Tomás González individual. Entonces sí tenía una historia de cuál hacerte cargo, ¿cachai?